inicialmente un proyecto del doctor Marcos de buscar vestigios y el acervo cinematográfico de Paraguay, ¿verdad? En lo que atañe a lo cinematográfico, porque en todas partes del mundo la gente filmó y la gente registró materiales y esos materiales se digitalizaron y se conservaron afuera, no así acá. Entonces la iniciativa de la Universidad del Norte fue ir a buscar los vestigios de todo material nacional hecho por los extranjeros sobre Paraguay, o si tenemos suerte, un material paraguayo que se pueda encontrar en algún archivo del mundo. Tuvimos la suerte de ir al archivo de la Nación Argentina. Hemos conseguido mucho material allí y hemos tenido la sorpresa de encontrar un material que no estaba registrado en ningún inventario y que no existía, prácticamente no conocíamos de su existencia. Y por una suerte de ensayo, error y una buena predisposición de los directivos del Archivo de la Nación Argentina, logramos indagar y encontrar varias piezas sueltas y las juntamos y nos dimos cuenta que era un vestigio histórico importantísimo de la historia paraguaya relacionada a la Guerra del Chaco. Los paraguayos siguen avanzando. Progresa el incontenible avance, los bravos camilleros recogen los heridos. Viene a ser lo que era la retaguardia durante la Guerra del Chaco, o aconteceres de Paraguay, de Asunción, durante la época de la guerra. Y tenía varias propiedades, estaba grabado de una forma muy interesante, muy peculiar. En Paraguay, de lo que sabemos hasta ahora, siempre digo eso porque durante muchos años, prácticamente hasta la década del 90, se desconocía todo lo que se había hecho en las primeras décadas del siglo XX. Solo se sabía lo de los años 50 y 60. Hasta que investigaciones de varias personas, entre las cuales estamos incluidas nosotros, fuimos rescatando datos escritos en los archivos, ¿verdad? Y posteriormente encontrando algunas piezas tanto en Paraguay como en el exterior. Hay un periodo de 20 años, más o menos 1905 a 1925, que de lo que se sabe hasta hoy vinieron extranjeros a filmar muchos materiales sobre Paraguay. Luego ya tenemos a los paraguayos que pudieron adquirir una cámara y filmaron del 25 al cine ya totalmente paraguayo. Posteriormente la guerra, que es a la cual pertenece la tierra de Guarán, ¿verdad? La guerra del Chaco. Los paraguayos son felicitados por la acción. La Tierra de Guarán es la primera película con sonido óptico, es decir, que el sonido está impreso en la película, entonces ya se podía coordinar. Tal es así que en esa película podemos ver hablando al presidente Eusebio Ayala, que la mayoría sabe que es el nombre de una avenida solamente. Podemos ver a Juan Sinforiano Bogarín, al gran historiador Juan Oleari, que vivió acá cerca de la escuela de posgrado, y a personalidades de aquella época. Así que es una gran cosa que nosotros nunca sabíamos que se les filmó a ellos hablando, ¿verdad? El Paraguay, al aceptar la guerra que se le ha traído, está cumpliendo con su deber. Sus hijos en el Chaco dan prueba inequívoca de que son dignos descendientes de sus antepasados. Uno de los factores más poderosos que han contribuido a mantener la resistencia de nuestro país contra la invasión boliviana ha sido la perfecta unidad de todos los hombres y partidos.
Es interesante porque este es el primer material sonoro. Antes el cine era absolutamente mudo y se exhibía con el acompañamiento de un músico, de una pequeña orquesta, o de fondo, o un relator que iba explicando, incluso leyendo los títulos que tenía, porque hay que comprender que la mayoría de la gente era analfabeta, ¿verdad? Pero ya se hace un experimento en el año 32 que en el mundo ya se estaba aplicando, era una película con discos que se llaman El infierno del Chaco, o sea, venía la película y en otro, en un tocadiscos, un disco grande donde iba sonido. Pero no se podía todavía grabar una persona hablando, filmar una persona hablando, porque no coincidía. Como enviado del diario La Razón de Buenos Aires, puedo atestiguar que todo lo que esta película muestra al público es la verdad de la guerra, la realidad sangrienta y cruel de una contienda que ha de terminar pronto con la paz entre los dos pueblos. Vamos a tener la versión ya en alta definición, ¿verdad? Convertida a alta definición. Y la gran novedad es que no solamente se copia, sino se restaura la imagen y se restaura el sonido, ¿verdad? Entonces, ahora con la tecnología se tiene la posibilidad de ecualizar el sonido, de nivelar, que nos salga más fuerte, más despacio y que tenga una claridad bastante importante. Pero tenemos un acervo que aglutina muchas colecciones. También tenemos la colección de Wegner y tenemos la colección de Manuel Cuenca y tenemos mucho material histórico que inclusive compartimos con él cuando las circunstancias se dan, ¿verdad? Y creo que sí, creo que la Universidad del Norte como universidad tiene un acervo de más de 40.000 materiales, tanto en DVD, con cinematográfico, en el formato digital de Becam. No conocemos, yo personalmente no conozco, no sé que haya otro ejemplo así hasta ahora. Había muchos sueños de juventud que nosotros pensamos que nunca se iban a hacer, ¿verdad? Pero menos mal que no nos morimos porque estamos viendo muchas cosas que se concretan que antes hubiera sido imposible que existieran, ¿verdad? Como la restauración de edificios, por ejemplo, la conservación de estos materiales. Y en otros países existen estos archivos y siempre existieron desde los años 70, 80, 60. Siempre hubo una documentación. Ahora recién que tenemos esta posibilidad, ahora con la Universidad del Norte desde el año 2007, él también es profesor de la universidad, como habías mencionado, y eso es una visión, ¿verdad?, del doctor Marco, ¿verdad?, que fue justamente lo que yo le envié en una nota, que queríamos hacer un centro de documentación sobre algo que ya existía, sobre una base ya que existía, y bueno, esto es un hecho que vemos ahora. Este tipo de apoyos de un estamento universitario fue inédito y es inédito hasta hoy en el área de audiovisuales, ¿verdad? Y se extiende a otras áreas también del arte, ¿verdad? Y la universidad justamente es la institución que dentro de los países tiene que promover la investigación, tiene que promover la innovación, promover la conservación de los bienes culturales. Y generalmente nuestra universidad no estaba haciendo eso, las universidades en general en Paraguay. Creo que la Universidad del Norte fue pionera en eso y creo que las otras están siendo también ese camino y eso me parece muy importante. Tener un archivo audiovisual, poder realizar investigaciones, poder realizar digitalización de materiales o restauración, nunca se había dado dentro de una universidad en Paraguay. Con Jorge Pérez Paiva nosotros tenemos la satisfacción en televisión de haber sido los primeros en hacer muchas cosas. Él fue el primero en hacer un programa de investigación histórica con material audiovisual, por ejemplo, ¿verdad? Y hemos tenido así, yo he sido el primero en hacer un programa semanal de documentales con gran éxito de público, por ejemplo, ¿verdad? Y uno siempre parece como si fuera un sueño, ¿verdad? Entonces uno, a medida que va descubriendo cosas, es casi como irreal, ¿verdad? Y yo creo que
lógico, debe ser así. Creo que el cine, dicen, es el espejo de un pueblo. Y si no tenemos un espejo, ¿cómo vamos a saber cómo somos? ¿Verdad? Y a veces pensamos que somos menos que otros porque no tenemos una u otra cosa. ¿Verdad? Y en Paraguay siempre hemos tenido cine y tenemos que estar orgullosos de haber sido un país que siguió los pasos de los nuevos descubrimientos artísticos y técnicos casi al mismo tiempo que todos los países del mundo.